Ahí estamos, mi bro. Ahí estamos. Al fin. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios, bien, Miqueas. Bueno, Miqueas, para los que no te conocen, presentate en general quién sos, a qué te dedicas, el nombre de tu iglesia, de dónde sos, lo que vos quieras. Bueno, mira, yo siempre digo, ¿no? Para los que me conocen, yo me llamo Miquel Romero. Para los que no me conocen, también me llamo Miquel Romero. Yo estoy viviendo actualmente en la ciudad de Juan Bautista Alberdi, el sur tucumano. Y bueno, me estoy congregando actualmente en la iglesia Cristo de la Respuesta de los pastores Saracho. Y bueno, ahí trabajando en distintas áreas, estaba trabajando en las clases bíblicas, estaba trabajando en el grupo de música, estaba también trabajando actualmente en el grupo de radio. Tenemos un programa de radio todos los sábados a las 10 de la mañana y también, bueno, en el grupo de jóvenes que encabezan las actividades que nosotros le llamamos grupo de discipulado o de discipulado y entrenamiento. Ya que es el eslogan o es el nombre que tiene este programa, Hijos del King, Hijos del Rey, ¿no? Algo Sí, que vine hablando hace un tiempo atrás con los chicos en un retiro que hicimos acerca de la herencia que Dios nos viene a dar, diciendo que ya no somos esclavos, que ya no somos gente sin identidad, sino que somos ahora hijos del Rey. Y como dice la palabra, somos coherederos con Cristo. O sea, Él nos sienta al lado de Él y dice, yo voy a compartir mi herencia con ustedes. Explícame algo acerca de lo que es ser hijos del King. bueno, mira, para hablar acerca de lo que es ser hijo, podemos comenzar primero para definir o preguntarnos, por ejemplo, si nosotros somos hijos. Porque por ahí, por ejemplo, nosotros podemos hablar de que si los demás somos hijos, pero primeramente nos preguntemos, ¿nosotros somos hijos? Y si nosotros nos preguntamos o hacemos una pregunta en primera persona, yo creo que una mejor pregunta sería, ¿quién soy? Y aunque parezca una pregunta que vos decís, bueno, pero es fácil responder. Pero vos te preguntas de verdad, ¿quién soy? Así como, por ejemplo, en la para contarnos para los que no te conocen, qué haces, qué es lo que, quién sos, o dónde vivís, o dónde te congregás. Y vos fíjate que todas esas preguntas que yo estaba respondiendo, dónde vivo, cómo me llamo, dónde estoy trabajando o qué estoy haciendo, todas esas preguntas pueden entrar en la pregunta de quién soy. Y en el mundo, por ejemplo, en Argentina hay un poco más de 44 millones de habitantes. En el mundo hay 7.000, un poco más de 7.000 millones de personas. Entonces, si cada uno de nosotros nos preguntamos, ¿quién soy yo? Podemos preguntar también, eh, por ejemplo, ¿somos hijos acaso? Pero antes de preguntar si somos hijos, deberíamos responder esa pregunta, ¿quién soy yo? Para saber primeramente si somos o no somos hijos. Y acá, bueno, entra lo que es maravilloso, lo que es algo que para mí siempre ha sido un tema de conversación muy, pero muy hermoso. Vos sabés que, por ejemplo, la Biblia deja bien detallado de que nosotros somos creaciones de Dios. Así que esa podría ser primeramente cuando yo me pregunto, ¿quién soy? Podríamos poner en primer lugar, somos creación de Dios. ¿Y cómo sé eso? Fácil, porque en su manual, es decir, en el libro en donde Dios dejó escritas todas las cosas que nosotros vamos a necesitar durante nuestra vida, dejó el escrito de que nosotros somos creación de Él. Nosotros somos hechura de sus propias manos. Dice la Biblia en Efesios, que es un libro de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 4, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, vos fijate ese papel tan importante que Dios nos dio, que aún antes de que todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos exista, Dios ya nos había formado y nos había predestinado para que nosotros seamos su creación, es decir, creación de sus manos. Y aquí comenzamos a definir un poquito de que nosotros, por ejemplo, cuando yo me pregunto quién soy, bueno, podemos responder, somos en primer lugar creación de Dios.
Después podemos preguntar, podemos responder y decir, bueno, yo soy Miqueas Romero, vivo en Tucumán, Argentina, mido 1,65, estudié en la escuela técnica, mi mejor sobrino es José Muñoz. Vos fíjate que ya todas esas cositas que uno por ahí va hablando, todas esas cositas que uno va poniendo, van a la vuelta de por ahí las cosas más importantes. Y lo verdaderamente importante es, por ejemplo, esta palabra, somos creación de Dios. ¿Y por qué es importante preguntarnos quiénes somos? ¿Por qué es importante preguntar qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde vamos o de dónde venimos? Vos sabés de que no es solamente algo de cuestiones para pensar o para debatir, sino que la ciencia hoy por hoy, más que nada la docencia, cuando te enseña acerca de la adolescencia, acerca de cómo tratar con los adolescentes, es algo especial. ¿Por qué? Porque es una etapa en donde se responden ciertas preguntas que van a encauzar tu vida hacia una vida buena, hacia una vida óptima o hacia una vida mala. Y de esas preguntas, la más importante es quién soy, a dónde voy y cuánto valgo. Son las tres preguntas que por lo menos en la carrera que estoy estudiando, que es el profesorado de computación, lo que es la psicología de la educación, nos hacen estudiar. Que el adolescente a lo largo de esa etapa responde estas tres preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y cuánto valgo? Por eso a mí me encantó el título del programa Hijos del King. Cuando vos decís hijos del rey, loco, te estamos diciendo sos hijo de alguien que tiene poderío, de alguien que tiene riqueza, hijos del rey. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver y decir, ¿somos verdaderamente hijos? Y ahí nos estamos comenzando a responder esta pregunta. Somos creación de Dios, pero ¿somos hijos de Dios? ¿Somos hijos de ese rey? Y a medida que nosotros vamos a lo largo de la vida respondiendo estas preguntas, nos vamos a dar cuenta que de una forma indirecta vamos trazando un camino en nuestra vida. O vamos, qué sé yo, trazando caminos y definiendo nuestras características, nuestra forma de pensar, nuestra forma qué sé yo, de seguir a Dios. Porque, por ejemplo, Jesús aquí en la tierra tenía 12 discípulos y ninguno de esos 12 discípulos eran iguales. Todos tenían su carácter, su forma de pensar, de actuar, y así también lo más hermoso de los seres humanos es de que todos somos completamente diferentes, todos somos distintos. Por ejemplo, vos, o a los chicos que yo conozco, por ejemplo, vos, Pato, Ángel, a todos ellos los veo diferentes, y lo que me gusta, que veo también en muchísimos grupos de distintas iglesias, es de que todos son diferentes, pero todos se acomodan a la hora de trabajar juntos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno canta, el otro toca la guitarra, el otro predica, el otro ora. Somos distintos y eso es hermoso, ser distinto y poder ver de que nuestras capacidades dentro de la iglesia, Dios la utiliza para que trabajemos de una forma unida, aún siendo diferentes. Y vos fíjate que eso es lo maravilloso de poder ser seres humanos, de que somos diferentes, de que somos únicos. Y vos sabés de que hace muchísimo tiempo hubo un pensador llamado Boecio, que él decía de que el ser humano es una creación que tiene sustancia, que es indivisible e irrepetible. Es decir, que la sustancia de este ser, de esta creación, no podía separarse y ponerse en otro. Es lo que era en sí mismo. Y yo cuando estudié esto me quedé fascinado porque decía, es un ser que tiene sustancia, y cuando estudio qué significa sustancia, me doy cuenta de algo. Sustancia es lo que va a perdurar a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué es lo más maravilloso que puede perdurar a lo largo de nuestra vida? Que ese ADN divino. Por ejemplo, el tema de hoy es ADN divino. ¿Qué es el ADN divino? Bueno, el ADN divino es algo que va a estar en nosotros a lo largo de nuestra vida, en todos los años. Y vos fíjate, por ejemplo, hay una historia muy hermosa llamada El Hijo Pródigo. Era un hijo menor que le pidió la herencia al padre. El padre le dio todo el dinero que a él le correspondía de la herencia y se fue. Malgastó todo el dinero, y él, con miedo y con temor, volvió a la casa del padre y decía, perdóname, pero está bien que ya no me consideres hijo. Si vos me querés hacer un trabajador tuyo, yo lo voy a aceptar, porque toda la macana que me mandé me lo merezco. Sin embargo,
esa sustancia y ese ADN que a él lo hacía hijo, nunca se fue. Por más que él malgastó su dinero, por más que él se fue lejos de la casa de su padre y de su padre, cuando él volvió, él seguía siendo hijo. Y eso es lo maravilloso de que el ADN divino es algo que siempre va a provocar en nosotros que pensemos en Dios. Es decir, no importa si nosotros hoy nos podemos separar de Él, podemos estar al otro lado del mundo, podemos desear nunca haber conocido a Dios, pero en algún momento de nuestra vida vamos a encontrar algo que nos vuelve ese pensamiento o nos vuelve en sí y volvemos a recapitular y a decir, no, necesito volver a Dios. Vos sabés de que estábamos en un congreso de misiones y uno de los misioneros dijo, está estadísticamente comprobado de que a toda persona por lo mínimo escucha 5 veces el mensaje de salvación. ¿Qué es el mensaje de salvación? Somos apartados de Dios por el pecado, Cristo murió por nosotros, resucitó y a través de Él nosotros podemos unirnos de vuelta a Dios. Ese mensaje las personas lo escuchan mínimo 5 veces en su vida. Y esas 5 veces, esa fuerza que nos empuja a volver a Dios, es el ADN que tenemos nosotros. Es ese algo divino que nos atrae a Dios. ¿Y qué es lo que a mí me da a pensar esto? Fácil, como yo dije en Efesios, y también hay un texto muy hermoso que está en Efesios capítulo 2, dice que nosotros somos hechos por las manos de Dios. Vos imaginate de que, un ejemplo, a tu mamá le encantan las artesanías de arcilla o de plastilina, y cuando uno es niño, lo mejor que puede hacer es eso para regalarse. Bueno, vos imaginate que Dios, con ese mismo efecto y con esa misma felicidad, alegría y carisma, nos forma a nosotros. Nos forma en su mano, muñequitos, y nos tiene ahí. Bueno, nosotros somos creación de Dios. Y aunque vos no lo creas, aunque vos podés decir, bueno, yo soy creación de Dios, pero en mi vida fui bastante atorrante, puedes decir, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros hacemos no altera ese ADN divino. Lo que nosotros hacemos no altera esa sustancia divina que Dios depositó en nosotros. Hablando acerca de lo que es el ADN genético, Divino. entendemos, en realidad en la genética entendemos que lo que es el ADN es la transferencia de una identidad. Hay cosas que nosotros naturalmente heredamos de nuestros padres sin que nosotros lo queramos o no. Nadie, yo no dije, no, papá, yo no quiero ser alto cuando sea grande. Yo casi mido 2 metros y ya soy alto, un poquito alto de más, pero es una herencia que quizás mis padres no son altos, pero hay una herencia que se transfiere. Y cuando, como decía Miqueas, cuando nosotros somos hijos de Dios, hay una herencia que se transfiere y hay cosas que se comienzan a hacer la esencia de nosotros. Y de repente ya no queremos meter una piña a nuestro hermano cuando de repente se arman las catástrofes en casa, sino que de repente nos unimos con el hermano y nosotros decimos, no éramos así, pero ya el ADN de Dios, porque Dios es amor, porque nuestro Padre es amor, el ADN ese es transferido a nosotros y Él nos permite ser como Él es. Y hay algo que estudiaba. Exactamente. Así es. Y hay algo que estudiaba hace un tiempo atrás acerca de lo que es la sangre de realeza, lo que le llamaban la sangre azul. Dice que los españoles del siglo IX levantaban una espada y eran tan pálidos, tan blancos que se le veían las venas y en su sangre se la veía, las venas se las veían azules. Es por eso que ellos solamente se podían reproducir solamente entre ellos porque no querían que esa sangre se mezclara. El problema es que si ustedes ven, yo soy bien morochito, mi amiga es bien morochita, y quizás no estamos aptos para heredar el reino, pero la gracia de Dios, a causa de que Jesús, dice la palabra, que nos hizo coherederos con Él, nos hizo aptos para heredar el reino. Y así, hoy en día,
en nuestro ADN es un ADN divino, como bien hablaba Miquel. Así es. Yo el otro Exactamente. día también leía una palabra de Pedro cuando los fariseos lo escucharon hablar y lo reconocieron. Y digo, qué lindo que la gente te reconozca por lo que vos traes de parte de Dios y que sí tenemos un ADN, aunque no hayas nacido en cuna de cristiano, aunque no hayas nacido en una familia convertida. Y qué lindo que es cuando la gente se da cuenta que vos que vos tenés el ADN del reino y que vos portás una palabra para su vida, para su corazón, y que puedan reconocerte en medio de la multitud, en medio del mundo, en medio del caos y de todo, que puedan saber de que vos sos hijo de Dios, que tenés un Vos, ADN poderoso. claro, vos sabés que hace unos años atrás había una serie, pero muy hermosa, que se llamaba En búsqueda de Dios. Y el capítulo 2 terminaba en cuanto el conductor, que era un gran actor, a mi parecer, llamado Morgan Freeman, él agarra y dice, a lo largo de todo este trayecto buscando a Dios, puedo ver que distintas personas tienen parte de Dios en ellas. Incluso yo, que he cometido errores, tengo parte de Dios. Yo creo que Dios es lo mejor de mí. Yo creo que mi mejor persona, que mis mejores actitudes, que todo lo bueno que sale de mí es parte de Dios que está en mí. Y aunque vos no lo creas, a eso yo me refería cuando decía que tenemos un ADN divino. ¿Por qué? Bueno, nosotros conocemos dos paradigmas de la vida en la que uno dice el hombre es malo por naturaleza y puede redimirse, o de que el hombre es bueno y en realidad en algún momento se corrompió. Bueno, tomado de distintos ángulos o de distintos tipos de puntos de vista lo podemos ver, pero a lo que siempre va es de que el ser humano sí o sí tiene algo bueno. Y ese algo bueno está en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro origen fue divino. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, lo hace creación suya, lo hace creación, sopla vida en ellos. Y dice la Biblia de que el hombre, la creación de Dios, hablaba con Dios cara a cara. Es decir, había un contacto directo. Y algo pasó ahí en medio. ¿Qué fue ese algo? Bueno, todos conocemos la historia de que hubo un pecado ahí que separó a Dios del hombre. Entonces ahí es cuando podemos ver y decir, pero si nosotros somos creación de Dios, ¿por qué entonces nos cuesta orar, nos cuesta acercarnos a Dios, nos cuesta tener fe y aún nos cuesta tanto, pero tanto obrar como Él quiere que oremos, a tal punto que hay, por ejemplo, asesinatos, robos, violaciones y demás? ¿Por qué el ser humano ha destruido tanto y tiene actos tan perversos que en algunos casos nos cuesta creer que somos creación de Dios? Fácil, porque hubo algo que quiso corromper nuestro ADN. Hubo algo ahí que separó a Dios del hombre, que fue el pecado. Y el pecado significa errar a blanco. Es decir, nuestro blanco es alcanzar a Dios en un punto máximo de contacto como antes, como cuando Adán hablaba con Dios, y ese pecado nos separa. Es por eso que nosotros podemos ver a personas que no quieren creer en Dios, vemos a personas que no quieren saber absolutamente nada de Él y quieren alejarse, incluso logran alejarse. Pero como decía, mira, decía también un pensador que escribió un libro muy bueno, dice, al mundo le tomó medio siglo intentar ser ateo. Sin embargo, cuando giraba, Dios estaba en cada esquina en donde miraba. ¿Por qué? No porque Dios nos persiga una forma de que nos quiere asfixiar, sino de que cuando nosotros queremos correr para un lado, siempre va a estar Dios ahí, porque nuestro ADN, porque tenemos sustancia divina, fuimos creados por Dios. Y aunque nosotros podamos estar, como decía en esta historia del llamado hijo pródigo, podamos estar lejos, siempre Dios va a poner en nosotros esa opción de decir, che, ¿y si vuelvo a la iglesia? Mira, a mí me ha pasado de que cuando estaba con mis compañeros en Concepción, terminábamos de estudiar el viernes, íbamos a jugar a la pelota, y después del fútbol siempre es sentarse a tomar una gaseosa, hablar, charlar y volver a la casa. Entonces, bueno, nosotros estábamos sentados, hablando, tomando una gaseosa, y nunca falta el que por ahí en vez de gaseosa pide otra cosa, ¿viste? Y cuando estábamos hablando, obvio, todo en un buen ambiente,
Pero yo me ponía a pensar y digo, yo realmente, si llegara a dejar a Dios, ¿serviría para este tipo de vida? O sea, fue de una pregunta que yo nunca la dije, sino que me la hice acá en la cabeza. Estábamos compartiendo, hablando entre risas, entre cargadas y demás, y me puse a pensar y digo, si yo en algún momento dejara a Dios y me dedicara a un estilo de vida como esta, ¿me encontraría realmente a mí? ¿Encontraría de verdad cumplida esa esencia que tengo adentro mío? O sea, ¿me sentiría completo? ¿De verdad sería yo mismo si estuviese aquí? Y mientras que volvía en el colectivo de vuelta a casa, me respondía esto a mí. Bueno, una de las cosas que a mí me encanta de estudiar era el volver en el colectivo, porque vos volvías, te ponías los auriculares y pensaba en todo. Y yo me respondía y decía, yo la verdad de que Dios me ayude, pero alejarme jamás, alejarme de Él, y no estoy hablando de alejarme de la iglesia y de las tareas que hacemos en la iglesia, sino estoy diciendo de alejarme del pensamiento que todos los días me hace dependiente de Dios, de esa necesidad de estar con Dios, de saber de que sin Él nada soy. Y yo Así decía, si en es. algún momento llegara a alejarme de Él, yo sé de que no sería yo, porque mi verdadero yo está en la esencia de Cristo, está en Dios. Y como yo te decía hace un momento, fuimos separados por Él, pero gracias a que vino alguien llamado Jesús, que puso su vida por amor. Y en la cruz del Calvario, Él fue un sacrificio que a través de Él fue un puente que nos unió de vuelta a Dios. Y yo siempre digo esta frase desde tiempo atrás, de que Dios no es un gran constructor. Jesús no es un gran constructor. ¿Por qué? Porque cuando Él tenía que haber construido un puente, construyó una cruz. Y esto hago referencia a que fue ese sacrificio que nos vuelve a unir a Jesús. Y muchas veces intentamos, no sé, por ahí responder de que nuestra apariencia o de que lo que nosotros hacemos y la tarea no definen. Nosotros creemos de que lo que hacemos es más importante que lo que somos. Por ejemplo, en el tiempo en el que vivimos, está muy de moda lo que son las redes sociales, a tal punto que, por ejemplo, hoy, ¿quién no tiene una red social? ¿Quién no tiene Facebook? ¿O quién no tiene Instagram? La viejita de Y por 80 ahí años. hablando, sí, hablando con Joel quería que hablemos acerca de las redes sociales. Y yo decía, pasa que entra en el tema, ¿por qué? Porque a veces creemos que lo que nosotros vemos en la red social de una persona es eso. Por ejemplo, yo puedo entrar en el Face de un ejemplo de Joel y puedo pensar de que él todo el tiempo está con esa cara de júbilo que está en la foto de perfil. Y yo sé que no, que hay tiempo en donde por ahí Joel se enoja, yo sé en donde puede haber momentos en donde Joel se queda callado y piensa, reflexiona, puede llorar y así, y así, y así. Y las redes sociales por ahí nos dan este ejemplo de que nosotros creemos de que podemos definir quiénes somos poniendo apariencias. Sin embargo, Dios no nos quiere así. Dios quiere abrazarnos tal cual como somos. Por más que nosotros digamos, pero ¿cómo Dios me puede aceptar a mí si ayer le contesté mal a mi mamá? ¿Cómo Dios me puede aceptar de vuelta a mí si yo ayer no aguanté las ganas y fui y robé? ¿Cómo Dios me puede aguantar a mí cuando yo vengo de una familia y nos vamos poniendo caretas o nos vamos poniendo cosas que en realidad Dios no nos las puso? Dios lo que nos quiere aceptar es como en el principio, como una creación suya. Bueno, no es lo que yo soy. Vos ibas a ver de que esto es una careta. Y así también nosotros por ahí nos ponemos careta creyendo de que esas caretas nos pueden acercar a Dios. Pero Dios dice, no, no hace falta caretas. Vení a mí, que yo te amo y te acepto tal cual como sos. Por ejemplo, a veces nos ponemos la careta de tipo serio, un tipo que dice, no, yo soy tranquilo y nadie me joda a mí. Sin embargo, adentro de nosotros estamos deseando un abrazo, estamos deseando una palmada, un amigo que nos acompañe y que nos escuche. Y así te puedo hablar de toda la noche de las caretas que por ahí usamos para poder ser aceptados. Sin embargo, lo que tiene de hermoso este ADN divino es de que no importa lo que hicimos, el estado actual o de dónde estamos, que este ADN divino siempre nos lleva a Dios tal cual como somos. Como decía Joel,
El ADN es algo que se hereda, y vos fíjate de que el ADN divino también se hereda, porque Dios creó al hombre a la imagen y semejanza, y nosotros somos creación. Hasta el día de hoy, ustedes, yo, y como yo decía, los 7.000 millones de seres humanos que están en el mundo somos creación de Dios. Sí, fuimos apartados por ese pecado, pero gracias a que estuvo Jesús en un sacrificio, tenemos la oportunidad de ahora ser hijo de Dios. ¿Cómo somos? ¿Cómo hacemos para ser hijo de Dios? Tan solo aceptando a Jesús en nuestro corazón, creyendo y confiando en Él, volviendo a nuestros principios. Sabes que hay una frase muy linda que en este momento no me acuerdo si de verdad es cristiana, si alguien la hizo para alguna canción o poema. Hay una frase que dice: uno no puede saber hacia dónde va si no conoce de dónde viene. Y justo por esta frase hice este dibujo que está acá, mira. Acá podemos ver una persona con un montón de preguntas. Y cuando nosotros volvemos a la cruz, es decir, nosotros más la cruz, encontramos felicidad y verdadero amor. ¿Por qué? Porque uno no puede conocer hacia dónde va, uno no puede responder las preguntas si no conoce de dónde viene. Y nuestro origen es divino. Nuestro ADN está en Dios porque somos creación de Él. Y como yo te decía, lo más hermoso es de que ese Dios que nos espera nos quiere como Él nos creó, tal cual como somos, creación suya. Por más que nosotros podamos decir tenemos tantos defectos, venimos de una familia baja, venimos de una familia pobre, venimos de una familia... Cualquier cosa, lo peor que vos te puedes imaginar, no importa. Todos podemos llegar a los pies de Cristo, todos podemos venir a los brazos de Dios y Él siempre nos va a recibir bien. Amén. Es tremendo, ¿no? Saber de que todos portamos la esencia de Dios dentro nuestro. Por lo más de que quizás andes perdido por ahí, yo entiendo que nadie te puede quitar el nombre y el apellido que Dios te puso, porque si yo me rebelo contra mi viejo y me voy por ahí y hago la vida loca, mujeres, alcohol y lo demás, que ustedes ya saben, yo sigo siendo el hijo de Dardo, el peluquero, el hijo de Liliana, la maestra jubilada, y eso no me cambia nada. Y muchas veces el enemigo nos miente de que porque nosotros andamos lejos de Dios, ya no somos hijos de Dios, y no es así. Él sigue siendo nuestro papá. Y Él nos sigue buscando porque Él es nuestro papá y es responsable con nosotros. Y dice, yo tengo un hijo allá y hasta que ese hijo no, como vos decías, no es cuestión de que Dios sea cargoso, sino que es cuestión de que Él es nuestro papá y como papá nos ama. Y si Él ve un hijo que está mal, que está haciendo las cosas mal, le va a meter un correctivo si le tienen que meter, pero ese hijo tiene que volver a casa. ¿Y sabes cuál es el mejor correctivo para mi criterio en cuanto a mi vida y en cuanto a mi pocos años de vida? El mejor remedio con el cual Dios me ha disciplinado es permitirme hacer lo que yo quería. O sea, lo paso a explicar. Yo te decía de que Dios permite que nosotros vayamos por las decisiones que nosotros queremos, y son esas mismas decisiones las que por ahí nos terminan dando las lecciones de la vida que nosotros por ahí agarramos y decimos, che, la verdad es que aquí me equivoqué, pero si hubiese consultado a Dios por esto, me hubiese ido mucho mejor. Y como decíamos, no es que Dios sea cargoso, sino que realmente cuando uno se da cuenta de que tiene esa esencia divina, es porque cuando mira a los lados, cuando busca opciones, cuando busca algo en su vida, es ahí donde aparece Dios. Siempre tendremos esa opción de consultar a Dios, siempre vamos a tener la opción en nuestra mente, en nuestra vida, de buscar a Dios. ¿Pero por qué? Porque nuestro origen, nuestro ADN guarda un origen divino. Y no hay que cuidarnos solo con eso. Mi deseo es de que todos aquellos que están escuchando, que están viendo este vivo, no se conformen solamente con ser creación, sino también se animen a venir y ahora ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aunque somos creación, podemos llegar a ser hijos y ahora tener acceso a todos los beneficios que tienen los hijos. Por ejemplo, si yo voy a tu casa, Joel,
yo no tendría la confianza de abrir la heladera y sacar lo que hay. Si vos venís a mi casa, creo que tampoco tendría la confianza de venir a pasar al baño, utilizarlo y dejarlo así. ¿Pero por qué? Porque Yo yo en nunca. mi casa, yo sé que en mi casa, como es mi territorio, como es el territorio de un padre del cual yo llevo su apellido, vivo con él y tengo derecho de hacer uso de todo lo que hay, yo abro la heladera, saco un poco y vivo contento en mi casa porque sé que estoy bajo mi techo, bajo mi cobertura. Cuando uno descubre que puede llegar a ser hijo de Dios volviendo a él a través de la cruz, comienza a experimentar todos los beneficios de tener a un padre como Dios. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, nos tardaríamos toda la noche para hablar de los beneficios, pero qué mejor que poder probar por uno mismo los beneficios de ser hijo de Dios. Uno de tantos beneficios es que, por ejemplo, nunca vamos a estar solos, nunca vamos a estar desamparados, y sobre todas las cosas nada nos va a faltar, porque teniendo a un padre como Dios, sabemos que todo lo vamos a tener todo. Así es. Así es. Sabemos que Dios nos ha dado una identidad única, como bien decía Miqueas. No nos comparamos a con el capricho, ¿no? De cierta forma, lo digamos así, de hacer una huella dactilar única en nosotros, que no la tiene nadie, ni la tuvo nadie, ni la va a tener a nadie, y eso realmente me vuela la cabeza pensarlo, ¿no? De que hasta en esos detalles Dios nos hizo especial, y, y aún siendo a veces gemelos, son diferentes, porque hay una esencia, como bien decías, Miqueas, que Dios ha puesto en ellos, y hay una esencia, y ese es el ADN divino del cual en esta noche te queríamos compartir juntamente acá con los chicos. Y bueno, vos que estás sumado del otro lado, la pregunta es, ¿sos hijo de Dios? ¿O estás siendo una copia más de los que son los demás? Hay una canción que escribo y que siempre recalco, es que muchas veces nos convertimos en esa figurita repetida, ¿no? Siendo o siguiendo tendencias, siguiendo modas, por simplemente caerle bien a esas personas, a ese grupo de amigos, y nos olvidamos de quiénes somos. Y hay una frase que hace un tiempo me venía a la cabeza, y Dios de cierta forma me hablaba y me decía: nunca pierdas tu identidad por temor a perder tu reputación. Y muchas veces ser hijo de Dios no va a costar muchas veces la reputación, porque vamos a quedar de cierta forma mal con nuestros amigos, entre comillas, vamos a ser muchas veces desplazados de ciertos grupos porque somos diferentes. Y al diferente, al que realmente tiene identidad de hijo, siempre le va a costar un sacrificio, porque entiendan algo. Un día yo le compartí a los jóvenes, les decía que yo iba a las 7 de la mañana a tomar el colectivo y toda la gente volvía del Festival del Fuerte, que es un festival masivo acá, viene gente de todos lados. Y yo iba para allá y toda la gente, 7 de la mañana, alcoholizada, que no se conocían ni quién eran ellos, venían en contra mío. Y Dios me hablaba en ese momento y me decía: esa es el sacrificio de ir en contra de la corriente, pero vale la pena hacerlo. Amén, así es. Yo, por ejemplo, lo escuchaba a Joel y es cambiar toda tu vida, porque, por ejemplo, yo no nací en una familia cristiana, y es como que cambiar toda la vida para adquirir el ADN que uno quiere tener, porque quizás por herencia de mis padres hubiese heredado otras cosas. Y yo ciertamente le entregué mi corazón a Dios para que Él haga de mí lo que Él me había traído a hacer acá a la tierra. Y sé que tiene un montón de cosas para trabajar en mí. Lo hago renegar mucho a Joel. Pero todos los consejos que Él me da porque quiero tener ese ADN. Ya no quiero el de mi papá, no quiero el de mis abuelos, no quiero el de mis tíos.
Y quiero que mis hijos también hereden ese ADN, que lo busquen y que lo encuentren. Así que, bueno, también obviamente tenemos padres que están ahí al lado, porque eso también es muy importante, tener a nuestros padres espirituales siempre apoyando y siempre creyendo en nosotros para que nosotros también creamos que Dios puede transformarnos. Que allá afuera quizás hay mucha gente que todavía no conoce de Dios, yo la invito a que lo busque porque realmente te cambia la vida y hay un montón de cosas que quizás dejas afuera en el mundo, pero entras a otra dimensión y realmente vale la pena, vale la pena. Bien, y para dar el hincapié final a todo esto, Miqueas, te pediríamos el gran favor que puedas orar, ¿sí? No solamente por nosotros, sino por las personas que están ahí del otro lado conectadas, en que quizás se preguntan, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? De dónde vengo y a dónde voy, como bien decís vos. Son preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos en la cabeza y más cuando estamos separados de Dios. Porque cuando nosotros entendemos que Dios nos dio un propósito en la vida, que somos hijos de Dios, esas preguntas se desvanecen porque Él contesta esas preguntas. Así que te pediríamos el favor, Miqueas, que puedas orar por cada chico ahí que está conectado al otro lado, que se encuentra en esa cuestión de preguntas de su identidad, ¿no? Bien, voy a estar encantado de hacer esta oración, porque yo sé de que cuando uno comparte de esta palabra, algo tan maravilloso de este libro, algo tan maravilloso de lo que tenemos aquí en la mano, es de que cuando uno puede leer sus palabras, por más de que uno pone su voz, esa palabra tiene el mismo efecto o el mismo espíritu que aquel que está allá arriba, de aquel que está y conoce nuestra situación a nivel personal. Así que sé que también cuando nosotros oramos y compartimos diferentes palabras, no es uno solo el que está hablando, no es solamente nuestra voz, sino es también Dios mismo que está ahí con cada uno de los que está escuchando o de los que va a escuchar este video, porque va a quedar ahí subido. Yo sé de que las personas que puedan estar escuchando este mensaje, en algún momento o se han sentido o se van a sentir entre las cuerdas, se van a sentir de alguna forma que ya no hay opción alguna, se van a sentir como que han agotado todas sus fuerzas y que ya no pueden más. Se van a sentir en algún momento en donde no hay otra opción, en donde no hay opciones a considerar, y tarde o temprano vamos a poder sentir de que lo único que nos queda es poder mirar arriba y decir, ¿y si pruebo con Dios? Aunque tendría que ser al revés, aunque tendríamos que probar primeramente con Dios, pero vos fíjate cuán gran amor tiene Dios, que aunque nosotros lo vengamos a Él como última opción, Él nos va a abrazar. Y ahí nos vamos a dar cuenta que en realidad Él siempre ha estado esperando que nosotros vengamos a Él como primera opción. Por eso en esta noche, en este momento, la oración que yo quiero hacer va dirigida a todos nosotros, porque aún nosotros que ya conocemos a Dios, no estamos seguros o no estamos fuera de ese peligro de en algún momento cometer algún error. Así que en este momento yo quiero orar, y orar es hablar con Dios. Así que quiero pedir a todas las personas que están ahí que puedan hacer esta oración personal, que puedan sentir que realmente es su oración hacia Dios. Dios, te doy gracias por esta oportunidad de poder unirme a mis hermanos, y gracias porque estos medios que utilizamos nos hacen achicar distancias. Señor, yo sé que en esa misma forma tú vas a achicar distancia con todas estas personas que están escuchando este mensaje o que lo van a escuchar cuando necesiten de ti, cuando necesiten esa opción que los pueda aliviar, que pueda sentir que sanan sus heridas o que tienen alguna salida y te consideran a ti. Yo sé de que tu palabra, de que tu amor y sobre todo ese ADN que guardan cada persona en su corazón lo va a hacer volver en sí, así como el hijo pródigo, que volviendo en sí, volvió a la casa del Padre, volvió a la casa de su Padre y pidió perdón. Señor, yo te pido de que cada persona que esté viendo este mensaje, que esté viendo este en vivo,
cuando necesite, Señor, de ti, cuando necesite, Señor, un rescate en su vida, pueda acordarse de ti, pueda acordarse de que tiene en su corazón parte de un ADN divino. Y ese ADN divino es porque somos creaciones tuyas, Señor. Y te pido de que no solamente queden en ese lugar de conformarse con ser creación, sino también quieran y puedan desear con toda su fuerza ser hijos de ti. Ser hijo de ti requiere quizás sacrificio y esfuerzo, pero es increíble la cantidad de beneficios que hay. Entre todo eso está el gozo y la salvación eterna que sabemos que está solamente en ti. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por la vida de Luz. Señor, pedimos por la vida de su Señor Jesús, de su persona, y aún, Señor Jesús, por la vida de sus hijas. Yo no sé en qué circunstancias están, yo no sé, Señor, si están cerca o lejos de ti, pero te pedimos que pongas tu mano, Señor, para operar y para obrar a favor de su vida, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por la vida de Miquea, Señor, lo bendecimos a la distancia, soltamos una palabra profética en este día y declaramos, Señor, que las puertas se le abren, Señor. Si hay algo que sé, Señor, y soy consciente, es que hay un potencial tremendo dentro de él. Y entiendo y honro ese potencial en esta noche. Y declaro que las puertas, que las oportunidades, Señor, se le abren. Declaro en el nombre de Jesús que la gracia, el favor inmerecido de parte de Dios, Señor, estará sobre su vida. Y cuando otros le digan que no, a él le van a decir que sí, porque creo que la gracia y el favor, como estuvo con José, estará sobre su vida, Señor. Y aunque esté en el pozo, aunque esté en la cárcel, en su mente, en su espíritu, él va a entender que ha nacido para reinar. Padre, él va a entender que ha nacido para gobernar. Él va a entender que ha nacido para estar en las grandes ligas, para estar, Señor, en los diferentes ámbitos donde tú lo quieras meter, en los colegios, en el área gubernamental. Pero yo entiendo, Señor, que él ha sido llamado para ser influencia para esta generación. Por eso en el nombre de Jesús declaro que toda mentira, Señor, cae por tierra y las verdades del cielo se hacen vigentes en su espíritu, Señor. Que en esta hora, Señor, él se levanta con nueva fuerza para seguir peleando por los sueños que tú has depositado en su corazón y que tú le vas a depositar aún los recursos para que esos sueños se establezcan en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. La verdad que uno se siente bien. ¿Por qué? Porque no sé si te pasa, mira, yo una vez, ya me hicieron emocionar y todo. Una vez puse en mi Instagram una foto de un congreso que tuvimos, en donde estuvimos orando unos por los otros. Y justo el fotógrafo enfocó el momento en donde yo estaba abrazando a una persona. Yo no la conocía, la persona la conocía ahí, en el momento, en el congreso. Bueno, yo lo abracé, oré por él y quedó capturada esta imagen en fotografía. Y yo decía, la verdad que los cristianos somos muy locos, porque somos capaces de alegrarnos, de saltar, de reír, de abrazar a alguien que no conocemos, que lo hemos conocido en un congreso, de orar por él, y sentimos ese cariño y ese afecto. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento homogéneo que nos une a todos, a todo lo largo de la tierra. Y ese pensamiento es que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entre nosotros somos hermanos. Y vos fíjate, por ejemplo, yo tengo a la pastora, mi hermana Janet, que bueno, yo le digo pastora, pero tengo todos mis apodos de cariño que le puedo decir a ella. Y yo, por más que no la vea en todo el año, yo levanto el teléfono y podemos hablar y siento esa confianza y ese cariño tan fuerte porque tan solo sé de que es mi hermana. Y me he sentido tan cómodo en esta noche. ¿Por qué? Porque sé de que aunque estamos distanciados por muchos kilómetros, aunque es la primera vez que tenemos un vivo y ojalá que no sea la última, me siento tan cómodo porque en nuestros corazones hay algo en común y es ese sentimiento y ese amor de Dios. Bueno, Miquea, será hasta la próxima. Muchísimas gracias por tu disposición, por tu sacrificio, por tu entrega. Un abrazo grande, bro. Y así también despedimos a los que están conectados. Recuerden que este programa es Hijo del King y ese es el ADN que ha depositado Dios sobre tu espíritu. Nos vemos el próximo viernes con otro invitado de lujo.
Ya vamos a estar publicando el flyer de quién es, de qué es lo que vamos a estar compartiendo, pero el próximo viernes 21 horas conectado. Y bueno, ya hablo así rápido porque nos estamos despidiendo y los vemos la próxima. Un abrazo grande.